Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buen domingo. Nos preguntamos por qué en este programa Pablo Marmorato, Claudio Acevedo, que está en la parte técnica, y yo, Graciela Fernández Meijide. Y si ustedes quieren escribirnos a por qué programa, escriban @gmail.com. ¿Por qué programa? @gmail.com. Antes de empezar a charlar con nuestros invitados, quiero agradecer un libro que me hicieron llegar Paula Margules y María Esther Basso Domínguez. Escribieron sobre las mujeres de Puerto Madero. No son las que viven en Puerto Madero, sino aquellas cuyos nombres están en las calles de Puerto Madero. Promete, me lo acaban de dar, promete ser muy interesante, es de Editorial Atlántida y se llama así, Mujeres de Puerto Madero. Yo lo voy a leer, usted verá. Y gracias, tanto Paula como María Esther. Muchas gracias. Nos preocupa a todos, por lo menos a mí mucho, y me parece que a todos ustedes, también el tema de la educación. Y hay algunas situaciones nuevas que yo quiero discutir o charlar, que nos ayuden a entender. Dos personas que ya estuvieron acá y que se ocupan del tema de educación. Una de ellas es Guillermina Tiramonti. Guillermina es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador y es máster en Educación y Sociedad. Y como investigadora de Flaxo, coordina el equipo a cargo de la capacitación docente en la provincia de Buenos Aires, desde ahí, desde Flaxo. Y Juan Ruibal es especialista en gestión educativa del Centro de Estudios de Políticas Públicas. Trabaja muy cerca con otro especialista como Gustavo Yáñez, que también estuvo acá. Así que, viejos amigos, gracias por estar con nosotros. Además, Guillermina pertenece al Club Político Argentino. Así es. ¿Por qué no nos habla? Empezamos por dónde, a ver qué le gusta más. Si las reformas en el secundario, si lo que se ha dicho de la evaluación en el caso docente, ¿por qué no se explica? Porque me parece que hay mucha confusión todavía en esto. Empiecen que quiera, elegí el tema que quieras. Guillermina. Bueno, yo voy a hablar sobre las reformas. Bien. Porque estamos en un momento que cataliza una historia de reformas en la educación argentina, básicamente en el nivel secundario. Uh-huh. Si vos ves, desde que se institucionalizó la escuela secundaria en la Argentina, ha habido proyectos de modificarlo. Y, sin embargo, hemos llegado a principios del siglo XXI con la misma escuela que teníamos a principios del siglo XX, con algunas modificaciones, por supuesto, pero es la misma escuela. Eso dice que la sociedad argentina tiene una dificultad muy grande para rever ese proyecto de principios del siglo XX. Y del cual muchas veces yo oigo gente que dice, yo me eduqué en esa escuela bien orgullosa, sí, y a esa tendríamos que volver. Y no, pero Dios. Dios por varias cosas. Primero porque en general la gente que dice eso está rescatando una escuela que era para el 10% de la población. Así es. Y en segundo lugar, porque el mundo cambió irremediablemente. Eso no podés modificarlo. Y los sujetos que van hoy a la escuela son muy distintos de nosotros. Y el mundo que le espera a los chicos que van hoy a la escuela también es muy diferente al mundo que vivimos nosotros. Entonces me parece que desde el año 2000 en adelante hemos hecho, ya en el límite de la posibilidad de la escuela secundaria, hemos hecho algunos intentos. El primer intento fue que todos los chicos fueran a la escuela. Y llenar a la escuela de una serie... No importa la situación social. No importa la situación social. Chicos que antes no iban o eran excluidos, volvieran a la escuela. Y para poder sostener los chicos en la escuela, llenamos la escuela de otros personajes, los tutores, las escuelas de apoyo, los coordinadores, toda una ortopedia de sostenimiento.
Después de 10 años de eso, vemos que igual la mitad de los chicos se va y no aprenden nada. Es decir, que no sirvieron las fajas y corset. No sirvieron las fajas y corset, sino que debe ser otra cosa lo que hay que empezar a discutir y cambiar. Y en nuestra idea, lo que hay que empezar a discutir y cambiar es la propuesta pedagógica. Y ahora estamos asistiendo a una ola de propuestas de reforma que justamente lo que están planteando es un cambio en las prácticas pedagógicas de la escuela para poder formar, para adaptarse a estos sujetos que estamos recibiendo y por otro lado, para formar al chico que pueda dialogar con el mundo futuro, que nadie sabe cómo va a ser. Entonces, precisamente se trata de formar un sujeto capaz de navegar en el mundo de la incertidumbre. Nosotros nos formamos para un mundo certero. Claro, ahora todo estaba. Ahora tenemos la incertidumbre. O sea, yo pensaba cuando veía en las tomas de los colegios últimos en la ciudad, tan extraño ver chicos muy jóvenes con carteles que dijeran no a la reforma. No, yo no les voy a decir que yo vivía cuando la reforma del 18, porque soy vieja, pero no tanto. Pero la reforma universitaria. Pero reformar era una aspiración de los jóvenes. Mirar para adelante. Mirar para adelante. ¿Qué decís, Juana, esto? Una pequeña acotación, no puedo dejar de hablar biográficamente. Para algunos jóvenes hace 50 años, revolución era lo contrario de reforma. Claro. El reformista era el adversario, el interlocutor, a quien había que... o sea que hay un caldo de cultivo muy largo. ¿Vos pensás que viene de ahí? Yo creo que no. No, porque tampoco piden la revolución. No. Algunos sí. Sí, pero tal vez algunos creen que algún chico de 17, 18 años imagina que esto es parte de una movida mayor que la que está. Aunque estoy totalmente de acuerdo que en los hechos te estás oponiendo al cambio, a la reforma. Pero digo, para entender un poco lo que nos queda ahora en esto que viene, por suerte, es entender quiénes quieren qué acá, ¿no? Por ejemplo. Queremos. Hay una evolución interesantísima en los documentos. Digo, yo soy historiador y entonces miro los documentos, rata de biblioteca. Y el primer documento que apareció sobre la reforma era un borrador que trascendió inoportunamente, tal vez. Pero era un documento que en términos de ideas yo llamaría disruptivo, en donde aparecía un vocabulario extraño para el sistema y para los que nos dedicamos a esto. Gamificación, hablando de estrategias, entrepreneurship o emprendedorismo como contenido de la enseñanza, que a mí, yo trabajé 15 años en el ITBA, así que no me resulta novedoso, pero sé cómo es una sala de profesores del secundario también. Wow. Y los chicos también. Entonces nos metimos en una camisa de 11 varas. Se armó todo este lío, este torbellino que Sarmiento, recordemos, amaba, que lo distinguía de Chile, hoy día nos distingue, qué sé yo, de Corea o de China, que es acá todo el mundo opina, como también O'Donnell decía, usted sabe con quién está hablando, no le preguntes eso a un argentino porque te va a responder una barbaridad. Es un poco sobre todo Buenos Aires, es una ciudad rebelde, es una ciudad brava, que hay que saber políticamente cómo medís. Y bueno, vino esta cosa y aparecen documentos ahora que me empiezan a convencer mucho más. De la escuela del siglo XXI, de la secundaria del siglo XXI, el último documento se llama La escuela que queremos, profundización de la NES. Y uno va a ver allí y retoma lo que Guillermina bien explicaba. En 2002 tuvimos una apertura de la escuela, en 2006 una ley nacional del gobierno kirchnerista, sustanciada, escrita en gran parte por nuestro querido Juan Carlos Tedesco o pensada por Juan Carlos. Digo, porque acá hay
busquemos las cosas que nos unen, ¿no? Que nos conectan. Por supuesto. Que nos hace falta. Hay más gente que Valiosa. siempre ha sido muy respetada. en Muy todos los respetada. Bueno, sectores. y estuvo en la ley. Y esa ley es mencionada ahora en la escuela que queremos. Y el documento entero menciona intelectuales o autoridades en la materia. Uno ve la bibliografía que respalda el documento en la escuela que queremos y decimos, bueno, No, a mí hay que no, objetar. a mí esto está escrito en el idioma que yo entiendo. Claro. Me extraña y digo, ¿por qué esto es una cosa de gestión política que tuvo que ver con que Buenos Aires es conflictiva, que tuviste que tirar ese documento porque con el otro No iba. no va? Y creo que eso es una sociedad abierta, una sociedad en que los que mandan o los que gobiernan o los que toman decisiones van Efectivamente, esto es muy interesante, ¿no? Ajá. Porque, y a mí me gustaría hacer un doble comentario en relación a esto. Quienes están proponiendo la reforma y haciendo la reforma, proponiendo la reforma en la ciudad de Buenos Aires, no vienen de la educación. Los que están proponiendo este tipo de reforma desde el Ministerio de Educación no vienen de la educación. Y ahora voy a decir algo que después me echan cuando vaya. Bueno, Yo no. me parece, vos no, pero cuando... Bueno, me parece que esto es un dato importante. Sí. Porque pareciera que hay que asomarse un poco desde afuera a la educación para poder dar el salto. Y es cierto, entonces la segunda cosa es que dan el salto y se olvidan que dan el salto hacia el sistema educativo y que ese sistema tiene una serie de reglas que deben ser respetadas. Por ejemplo, el idioma, el lenguaje, la forma en que se refieren a la institución. Entonces, bueno, efectivamente, yo tuve una discusión con una tesista sobre que le parecía horrible que pusieran la palabra emprendedorismo, por ejemplo, porque ese fetichismo de que las palabras te traen una realidad que vos no querés. Entonces es cierto, pero mi experiencia ahora en la provincia de Buenos Aires, en la capacitación, me muestra que la gente que está de la educación, que está en condiciones de pensar para el futuro, es poquísima. Si una cosa nos falta, son Mucho recursos, conservadurismo. mucho conservadurismo. Los especialistas son, claro, esta reforma los pone a discutir con toda su experiencia y con todo su saber. Entonces, cuando vos les pedís, por ejemplo, ¿por qué no pensamos proyectos para la escuela? Uh-huh. Y vienen con lo que se ha hecho siempre. Entonces, por eso llamo la atención sobre que pensar una reforma... Es decir, te retocan lo que ya estaba. Sí, lo que estaba porque no problematizar la realidad. Bueno, esto. Por ejemplo, problematizar la realidad. Y no saben lo que es problematizar la realidad. No saben problematizar la realidad. ¿Por qué? Porque tienen una histórica práctica donde lo que se hace es pasar de una información a otra, distribuir contenido, contar lo que dice el libro, organizar cómo se va a decir contenido, se van a presentar los contenidos, pero problematizar la realidad. Entonces, la Argentina es muy tradicional. Sí, estoy de acuerdo. Juan, perdón, y te lo extiendo, Guillermina, vos recién hablabas que hay una evolución, hay nuevos borradores respecto de esta reforma. De lo que pudieron ver, ¿qué puntos le parece interesante? ¿Qué puntos pone más en discusión esta reforma? A mí me parece, tal como se presenta a sí misma, hay un tema pedagógico, un tema de concepción de los contenidos. La palabra es currículum, todo el mundo habla de currículum. No creo que nadie dé la vida por la idea de currículum, pero bueno, hasta todo el mundo te habla de currículum. Bueno, no saben, es difícil ponerse de acuerdo en lo que sea. Pero los contenidos, cómo se imparten, qué estrategias, agrupar profesores. Agrupar profesores es una idea magnífica. Un profesor de filosofía, con uno de economía, con otro de formación ciudadana, con alguno de matemáticas, en un aula, quiere decir 4 cabezas que están mirando a 28 chicos. 2 ventajas. Una, se presentan formas del saber inesperadas, porque ocurren. La clase es un acontecimiento. 2,
si hay uno guiando, hay 3 dando vueltas entre los chicos. Entonces, esta idea, en los que trabajamos en la universidad, en cátedras un poquito grandes, sabemos que uno manda generalmente, andate vos mientras yo me pongo y sentate con los chicos, con un grupo de estudio de 4 estudiantes. Deja de ser una idea abstracta la educación personalizada también. O sea, vos matás 2 pájaros de un tiro. Vos tenés posibilidad de personalizar y posibilidad de tener múltiples perspectivas del saber en la interdisciplina. Esto que se está promoviendo que no tiene nada que ver con el emprendedorismo que quiero hacer después una después acotación. vemos qué es eso. Vamos a volver, yo voy a citar a un director de recursos humanos de una grandísima empresa transnacional. Sí. Pero ya me imagino. Porque es bueno ver cómo los ven al secundario. Claro. Pero ahora yo te respondí, lo positivo no tengo dudas que va por ahí. Vos sabés que yo le agregaría a lo que vos decís, que es muy atractivo, algo que sumaría 4 profesores de distintas disciplinas trabajando juntos, al mismo tiempo retroalimentan su conocimiento. Perfecto. Sí, sin duda. Porque las matemáticas siempre te abren una forma de pensar, te complementan, la filosofía algo le va a decir al matemático, algo le va a decir al de la otra, es decir, no quedan afuera del aprendizaje, están incluidos, me parece a mí. Sí, es un modelo que permite que los docentes vayan capacitándose a medida que hacen su práctica. Y eso, pero claro, todo eso rompe con el hábito tradicional, donde cada docente es el dueño de su aula, hace lo que quiere. Los que trabajamos en capacitación sabemos que a los docentes viven pidiendo reuniones con sus pares, sin embargo les cuesta trabajar en cooperación. El modelo plantea el trabajo docente en cooperación. Bueno, es difícil la implementación, pero yo creo que hay que empezar a hacerlo, porque la Argentina se ha pasado demasiado tiempo recreando el pasado. Y el futuro se viene igual. Ahora yo te digo, sabes que yo soy profesora de francés y ejercí como tal. En un momento dado en que cambiaban, a partir de Saussure, cambiaba la relación de la enseñanza y demás, la embajada francesa, la embajada francesa traía a través de la Alianza Francesa una metodología de enseñanza audiovisual. Y los profesores que querían anotarse, había un cupo, yo me anoté, te daban 15 días, era un cupo de inmersión, era un curso de inmersión, perdón, desde la mañana hasta la tardecita, donde empezaban por sumergirnos a nosotros en un curso de hebreo, que era el idioma que encontraron que estuviera filmado y para el método audiovisual y que no fuera común a la mayoría, ¿no? Por cierto, chino básico para muchos, ¿no? Claro. Lo que me llamó mucho, el desafío era que te sacaba al profesor del lugar de estrella de la clase, claro, y ponía al alumno como el lugar de la creatividad y el desafío a la permanente creación. Ahora, éramos, qué sé yo, 30 profesores, no me acuerdo. Después pasamos un examen de evaluación. Lo que me impresionó fue una mujer que vino del interior, que era directora de una escuela y al mismo tiempo profesora, que cuando escuchó las bases de lo que se pretendía, de lo que íbamos a aprender, dijo, yo me pasé 20 años enseñando, ¿me van a enseñar a mí cómo hay que enseñar? Por supuesto que el examen no lo pasó, porque los franceses son duros, ¿no? Sí. Y hubo un porcentaje alto de profesores que no pudieron aceptar el desafío, No pudieron. Se quedaron con
estética y la forma la vieja forma de enseñar. Siempre se hizo así. Esto es una respuesta. Siempre se hizo así. Cargado que te puede estar esperando. Efectivamente. Ahora, me parece interesante lo que planteas, porque vos sabés que gran parte de estos lineamientos ya se están ejecutando en otros lados. Por ejemplo, en Barcelona, las experiencias de Barcelona. Y ellos hacen la capacitación de sus docentes de esta manera, ¿no? Y te dicen, bueno, lo más importante es sumergirlos primero en lo que vamos a hacer, pero además lavarle la cabeza de todos los hábitos anteriores. Te sumergen y te convierten en alumno. Efectivamente. Que te sientas con el desafío que tiene un alumno de entender o de aprender de esta otra manera. Y es bravo, pero bueno, por otro lado es alegre, porque si uno puede aprender todavía, debería ser motivo de alegría. Para eso estamos vivos, ¿no? Sí. Vivimos con la esperanza de seguir aprendiendo. El día que no la tenga, me mando a mudar. De cualquier manera, ¿sabes? Yo creo que las mayores resistencias a un cambio no van a venir de parte de los docentes, sino de los gremios. Bueno. Digamos, de los jefes de los docentes, claro. Vos. Sí. Y de algunas otras corporaciones. Y de las corporaciones. El problema ¿De cuáles? Argentina, Claro. Pongo ejemplo en Dale. Francia. Yo soy historiador. sí. Y ante mi sorpresa vi de la Academia de Historia cómo se oponía a reducir la cantidad de años, historia de Francia 1, historia de Francia 2, hasta el infinito. Bueno, señores, no puede ser que tengas 6 historias. Porque cada año tenés un año más de historia, no te va a alcanzar nunca a llegar al día de hoy. Bueno, hay un tema también corporativo, como en las profesiones, en los médicos, en los profesores, en las especialidades. Efectivamente. Ojo, que eso tiene que ver con la distribución del saber, ¿no? Sí, pero por eso no confundir alumnos con presidentes de centro de estudiantes. De los centros de estudiantes, y no confundir docentes con los gremialistas. Porque las reformas pueden afectar los intereses de los gremios. Pero la verdad es que lo que yo noto entre los docentes, más allá de que hay algunos así resistentes, es mucha avidez porque alguien les provea de una metodología para seguir enfrentando el problema de la clase, porque la clase se ha transformado en un problema para los docentes. Y por eso los docentes faltan tanto, no porque sean vagos. Es estresante, ¿no? Es estresante porque uno trata de no ir a donde la pasa mal, y los docentes la pasan mal. Y justamente el modelo, si pudiera aplicarse debidamente, ayuda a solucionar. A pasarla mejor. A pasarla mejor todos juntos. Tanto los chicos como los docentes. Sí, Juan. Quería una cosita agregar en la línea de lo que está planteando Guillermina. La insuficiencia de la caja de herramientas muchas veces de los docentes, que puede ser de visión general y de expertise también, ¿no? De cómo enseño ahora matemáticas en este cuadro. Creo que hay que cuidar la idea de cambiar algunas cuestiones que no dan más y garantizar que el saber de estas personas, que la capacidad que tienen interna la escuela de hacer las cosas es fortalecida. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Sí. Evaluemos con rúbricas. Yo he trabajado en la provincia, en Salta. ¿No ves? Rúbricas es un rótulo que le da los documentos de reforma de enseñanza, de la reforma del secundaria, para sustituir las calificaciones numéricas. Equívoco, porque las rúbricas traducen un número. 6 quiere decir, 6 significa que sabe comprender contenidos tácitos en un texto, pero no tanto en ficción, no tanto en textos informativos como en textos de ficción. Estos son subcompetencias dentro de una competencia. Digo, ahora, ojo que eso te lo estoy tirando a vos,
Vos tenés que saber ver cuál es la subcompetencia, cuál es la competencia y establecerme una graduación de 6 puntos con la rúbrica correspondiente. Bueno, ¿quién lo va a hacer? Porque no le tiremos otro paquetón Al maestro. el profesor de historia, que no tiene la menor... Yo esto lo vi con profesores en Techint, en Tenaris, con todas las escuelas de Tenaris del mundo. Y la verdad, vinieron de Canadá, de Estados Unidos, y cuando yo les propuse trabajemos con rúbrica, entornaron algunos los ojos, los otros me dijeron mucho más, pongámonos. Y trabajamos una semana entera, sudamos de lo lindo. Sangre, sudor y lágrimas. Sí, esto es muy difícil. Bueno, Sí. vos marcás un tema muy importante. Hasta ahora, las reformas en la Argentina se han procesado de la siguiente manera. Los ministerios arman la propuesta, escriben los currículums y la mandan para abajo. En un supuesto de que abajo Todo el mundo entiende. Lo entienden, lo atajan y lo hacen. Si estás en Chile, es posible que el de abajo se ponga la pila para tratar de aplicarlo. En la Argentina, lo que sucede es que dice, ¿pero quién hizo esto? El que hizo esto nunca pisó una escuela. Yo hago lo de siempre. Acá hay un estudio que yo siempre cito, que se hizo después de la reforma de los 90, que, bueno, cambió todo, con los cuadernos de los chicos. Y se armaron los contenidos básicos comunes para todo el sistema. Bueno, los cuadernos de los chicos siguieron siendo lo mismo. Los cuadernos de los chicos muestran qué es lo que pasó en el aula. Y en el aula no pasó nada. Entonces, con esto quiero decir, si vamos a hacer una reforma, tenemos que prever cómo la vamos a instalar en la escuela, cómo vamos a acompañar a las docentes para que algo de lo que propongo pase a donde tiene que pasar. Hay que invertir muchos recursos humanos, mucho esfuerzo, mucho seguimiento para que de lo que propongo algo empiece a pasar, algo empiece a pasar. Marque un rumbo, aunque no pase todo, pero marque un rumbo en el sentido que yo quiero. No más esa pretensión de que, bueno, lo largo y pasa. De la misma manera, la realidad no es de arcilla. Si los inspectores cumplieron esta función hasta ahora, es difícil que empiecen a hacer otra cosa. Entonces, ni las personas ni la realidad son de arcilla. No puedo suponer que yo pongo en el texto que desde ahora vamos a enseñar así, 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 si no hago un entrenamiento, una formación, una capacitación para que eso suceda. Seguimos enseguida.